El acorazado Potemkin es un filme de 1925 dirigido por Sergei Eisenstein basado en hechos reales que sucedieron en 1905. La película narra cómo la tripulación del acorazado Potemkin, cansada del trato violento e injusto que recibe por parte de los oficiales, decide unirse para rebelarse en contra de ellos. El detonante del motín es que los uniformados le insisten a los trabajadores en que se coman una carne podrida. En las primeras escenas vemos cómo se hace énfasis en la unión y solidaridad entre los tripulantes, una idea característica de la visión del cine soviético que insiste en resaltar protagonistas grupales por encima de los individuales. Cuando los marineros hablan sobre rebelarse juntos en contra de los oficiales, se está retratando la idea del héroe colectivo fundamentada en la necesidad de unión entre los trabajadores como el elemento central para conseguir la revolución. Otra escena que transmite un mensaje similar a este es en la que el comandante ordena disparar a los tripulantes, pero cuando el líder de los marineros, Bakulinchuk, le hace un llamado a los tiradores para que se unan a ellos, estos deciden bajar las armas y apoyar a los trabajadores. Otro de los momentos cruciales en la película es cuando Bakulinchuk, quien había hecho el primer llamado a la revolución, fue asesinado por un oficial en un enfrentamiento. Posteriormente, los tripulantes llevan el cadáver a un puerto y lo dejan en el suelo con un cartel que leía "por un plato de sopa". Después se muestra la reacción de los habitantes del lugar. La mayoría se ven indignados y angustiados. La historia de Bakulinchuk despertó un sentido de empatía y motivó a las personas de la ciudad a unirse a la lucha de los marineros. Otra idea constante a lo largo de la película es mostrar al obrero como el héroe, pues en todos los enfrentamientos del pueblo contra los uniformados ganan los civiles. Algunas escenas que dan cuenta de lo anterior tienen elementos importantes como los rostros asustados de los civiles o una madre rogándole a los uniformados que se detengan porque su hijo está herido, pero a ellos no les importa y le disparan de todos modos. Estos recursos logran transmitir la idea del ejército como un antagonista agresivo que usa la fuerza desmedida para atacar a los civiles inocentes y por otro lado al pueblo como el protagonista que tiene una lucha legítima por delante para defender los derechos de la clase trabajadora. Asimismo, esta situación se percibe como una manifestación política sólida. Las ideas de advocar por los derechos de la clase obrera y de visibilizar la violencia por parte de la fuerza pública transmiten un claro mensaje antifascista. El acorazado Potemkin se convierte en una llamada a la revolución para acabar con la opresión, con la desigualdad y las injusticias. No solo se legitima la revolución, sino que además se difunden sus consignas, que son la solidaridad y la fraternidad. Curiosamente, no se presenta ningún dato de referencia a la lucha de clases. Todo lo contrario, en los planos de identificación del pueblo, la cámara selecciona gente humilde, pero también aparecen personas que por su indumentaria, como velos, sombreros y sombrillas, parecen pertenecer a una clase acomodada y que participan con el mismo entusiasmo en las acciones de apoyo a los marineros amotinados. Esta película fue un encargo para legitimar el poder soberano del partido ruso bolchevique, nombrado luego Partido Comunista. Este grupo quería retratar un pueblo unido que apoyaba los principios del Partido Obrero Socialdemócrata. Nos muestra un pueblo cansado de la irresistible miseria y desesperado por acabar con el régimen zarista. Eisenstein usó el montaje rítmico, elemento fundamental para la construcción narrativa. Se basaba en darle una duración al plano dependiendo del tipo de acción que se está llevando en la película. A mayor movimiento e intensidad serían cortes más rápidos y bruscos, mientras las escenas con mayor calma eran grabadas con planos de larga duración. Un ejemplo es en la escena de las escaleras, que logró transmitir la desesperación, construir tensión y acrecentarla hasta el clímax. El pensamiento político-social en la Rusia socialista propiciaba otro tipo de aproximación muy diferente al Star System de Hollywood. Empezó a optar por el personaje colectivo. Por tanto, el héroe, de ser un individuo, pasaba a ser un colectivo. El pueblo era la estrella principal y se privilegiaban los planos abiertos
para observar el comportamiento de la muchedumbre. Se enfocaba en rostros sin importar edad, ni sexo, ni clase, para representar lo heterogéneo de la masa. Por el poco tiempo que tuvo para producirla, muchas de las escenas fueron improvisadas basándose en lo que estaba registrado de la Revolución de 1905. No existió ninguna planificación ni guión, ni tampoco actores profesionales. Y de hecho, la icónica escena del coche cayendo por las escaleras se le ocurrió al último minuto. Finalmente, esta película fue víctima de la censura por su contenido revolucionario en países como Alemania, Francia, España y Gran Bretaña. Fueron omitidas varias escenas que se consideraban violentas para la época. Sin embargo, la cinta es homenajeada como una de las mejores de la historia del cine, una de las más estudiadas en la escuela por su técnica de montaje y una de las más representativas del montaje soviético.